Tenemos 4 bloques. Primero es la presentación de ILH Perú, que es el organizador, el equipo de la PMO de Mapfre. Luego vamos a dar unas definiciones generales de PMO, como para estar un poco alineados de lo que es. El tercer bloque son los grupos de preguntas que se han ido recopilando entre todos los interesados en este evento. Previamente nos hicieron unas preguntas por interno, han sido casi 40 preguntas aprox, lo hemos dividido en 8 bloques, las cuales van a ser contestadas, digamos, por el equipo de la PMO de Mapfre. Y luego ya viene el bloque de preguntas abiertas. Bien, esto es lo que vamos a realizar en esta sesión. Y ahora les pido por favor que entren a Menti para saber qué expectativas tienen del evento, qué esperan. Les pido por favor accedan a menti.com, coloquen el código 5278122 y nos cuenten sus expectativas y qué es lo que esperan llevarse de la sesión de hoy. Vamos a ir completando. Va a tomarnos unos 2 minutos mientras completamos. Bien. Bien, eso es lo que nos esperemos. A ver, vamos a ir actualizando. Vamos a dar unos segundos más, 30 segundos más ya para cerrar este bloque. Bien, a ver, ¿cuáles son las expectativas? El aprendizaje, experiencias, conocer acerca de la PMO, lecciones aprendidas, casos reales. Bien, PMO y agilidad, experiencia real. Sí, parte de las expectativas es lo que vamos a abarcar en esta sesión. Y ya para comenzar, bueno, Innovation and Learning Hub es una empresa que brinda servicios profesionales de capacitación y consultoría en el ámbito de TI, agilidad y gestión de proyectos a nivel empresarial y personal. Nuestro objetivo es promover y difundir el conocimiento entre la comunidad y contribuir con su desarrollo personal y profesional a fin de poder generar valor en las organizaciones. Y tenemos como compromiso social el realizar eventualmente de manera gratuita diversas capacitaciones y asesorías, tanto a pequeñas empresas, emprendimientos o personas naturales. Quien les habla, Luis Ágape, soy el fundador y estos son los datos de la empresa por si quieren seguirnos en redes o ver el catálogo de servicios que ofrecemos. Somos partner de Certiprof y ya podrán tener mayor información en nuestra web.
Y ahora me toca presentar al equipo de la PMO de Mapfre, que está integrado por Noelia Horna. Ella es la jefe de PMO, Víctor Suárez, quien se encarga de la gestión de la demanda, Iván Navarrete, quien se encarga de la gestión de los proyectos. ¿Sí? Para mencionar, la PMO de Mapfre ocupó el top 2 en América en la competencia de los PMO Global Awards 2019. Llegó hasta los cuartos de final de esta competencia. Es un gran reconocimiento que tiene esta PMO. Y ahora, un poquito para entender todos qué es una oficina de dirección de proyectos o PMO por siglas en inglés. Según el PMBOK, en su versión 6 nos dice que es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías y herramientas y técnicas, ¿no? Su responsabilidad puede abarcar a nivel de soporte o a nivel de responsabilidad total, dependiendo del tipo de PMO que sea. ¿Y por qué lo implementan las organizaciones, no? Lo implementan para poder soportar y gestionar sus diversos esfuerzos en la dirección de proyectos. Y no siempre se llama oficina de dirección de proyectos. Hay organizaciones que lo llaman oficina de proyectos, centro de dirección de excelencia, centro directivo de dirección de proyectos, etc. El nombre varía, sin embargo, el fin... Un minuto. Bien, como les decía, el nombre puede variar, pero la definición y el concepto es el mismo, ¿no? La oficina de dirección de proyectos. Ahora vamos a ver los tipos de PMO que también están definidos en el PMBOK. Hay más definiciones, sin embargo, solo estamos considerando estas. Y acá la dividimos en tres, ¿no? Según el nivel en el que se encuentren. Tenemos de apoyo, de control y directivo. Cada uno tiene diferencia por el poder que puede ejercer y por la autoridad o competencias que tenga la organización. Tenemos el rol consultivo, hasta uno de seguimiento y hasta uno que toma total decisión sobre todos los recursos y esfuerzos en general. Y sobre niveles de madurez, bueno, hay ciertos niveles que pueden revisar como literatura, o PM3, PPMM y demás. Ahora, dentro de del bloque de preguntas que estoy recopilando, tenemos estas 8 preguntas que nos la van a responder desde su experiencia el equipo de la PMO. La primera está relacionada, ¿no? En por qué tener una PMO en la organización. Cómo se evidencia esa necesidad, qué desafíos tendríamos para tener la PMO, qué consideraciones hay que tener, y todas esas son unas interrogantes que Víctor nos va a ayudar y nos va a orientar un poquito desde su experiencia en PMO. ¿Te escuchamos, Víctor? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Bien. Sí, efectivamente, bueno, contarte un poco que nosotros como somos un equipo de 3 personas que conformamos la PMO de Mapfre, ¿no? Sin embargo, eso es a nivel de Mapfre, pero sin embargo tenemos un equipo atrás, a través de una fábrica de proyecto, de jefes de proyecto que posteriormente un poquito lo vamos a contar, ¿no? Justamente cómo nace esta necesidad en Mapfre. El tener una PMO, pues muchas veces los proyectos cuando se inician y tienen una ejecución, pues lamentablemente no llegan en tiempo y en presupuesto, ¿no? Es posible que digamos, a veces tengamos que hacer mucho en cuanto a los proyectos, muchos esfuerzos, sin embargo no cumplimos los objetivos reales en el tiempo necesario. Entonces, yo pienso que, digamos, es un punto importante para ver si realmente una organización necesita una PMO. Otro punto que creo que también es importante es el tema de a veces en organizaciones ya un poquito más grandes nosotros luchamos o hacemos
tenemos organizaciones matriciales, ¿no? Donde luchamos por los recursos. Entonces, muchas veces ahí hay una disputa, llamémosle, por esos recursos asignados, ¿no? También hay un punto que es el tema de la metodología. A veces en muchas organizaciones cada gerente o responsable del proyecto pues no tiene mucho control sobre una estandarización o una normalización de las buenas prácticas que podrían tener. Y por otro lado, también pienso que la necesidad que hace que una PMO tenga mayor valor también es el tema de la priorización de los proyectos. Al tener una organización, ya sea inclusive pequeña o una empresa pequeña, de alguna manera tenemos que alinear esto con los objetivos estratégicos que tiene la empresa. Entonces, hacemos los proyectos para aprovechar oportunidades en el mercado, sin embargo, a veces nos desviamos de esta visión o este plan que tiene la organización. Y es por eso que es importante también una PMO en este caso. Eso es lo que podría comentar un poco por qué es importante tener una PMO en la organización, ¿no? Muy bien. Es correcto y concuerdo con ello, Víctor. No sé si Noelia o Iván quieren hacer algún aporte adicional. Bien. No, de mi parte sí está bien, Luis. Bien, entonces Sí, hola continuamos a ya. todos, buenas noches. Mi nombre es Noelia Horna, estaba hablando en mute. Decía que sí, justo lo que les ha comentado un poco Víctor es lo que tenemos nosotros también en Mapfre. Nosotros, ¿por qué se decidió tener una PMO en Mapfre? Bueno, aparte de ser un lineamiento corporativo, es por la cantidad de requerimientos o proyectos que tenemos. Entonces ya cuando tienes una cierta cantidad de tareas o proyectos, ¿no? Y con un equipo grande, ya necesitas tener un mejor control, una mejor gestión, ¿no? Todo, o por qué deberías tener una PMO en una empresa, va a depender bastante de la necesidad de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ellos? Porque posiblemente si es que tienes, no sé, una cartera, un portafolio pequeño, de repente no necesites un equipo tan grande, de repente lo llamas, como dijo Luis, ¿no? De repente no se llama una PMO, pero puede ser una persona que se encargue de gestionar, ¿no? Esta cartera, ¿no? Nuestra realidad en Mapfre es muy distinta. Mapfre saben que es una empresa grande, está presente en todo el mundo. Nuestra casa matriz está en España y tenemos un portafolio importante de proyectos con iniciativas que son corporativas, no solamente locales. Entonces nuestra necesidad es distinta. Y es por eso que nuestro equipo actualmente son de 19 personas. Somos 3, como mencionaron Víctor, somos 3 de Mapfre, pero también tenemos un equipo detrás, ¿no? Entonces, eso hace a que nosotros tengamos una PMO ya con metodologías, con herramientas, ¿no? Que ya iremos conversando en otros puntos más adelante, ¿no? De los bloques de las preguntas. Sí, es cierto lo que menciona. Depende también de la organización, ya que si es muy pequeña no justificaría tener una PMO o tampoco tener un megaproyecto único me va a justificar tener una PMO. Y ya pasando a la siguiente, una vez que ya se han decidido poner una PMO, es cómo determinamos una línea base en la PMO, ¿no? O sea, cómo establecemos nuestra situación inicial, qué es lo que tenemos, con qué contamos a nivel de recursos y demás. ¿Cómo podríamos determinar eso? A ver, ahí Luis, lo que yo creo desde mi experiencia, yo creo que de alguna manera, creo que es un punto muy importante el tema de conseguir el apoyo del directorio, ¿no? O a veces de la alta dirección. Yo creo que si ellos tienen bien fijado cuál es la visión o qué esperan de una PMO, porque también hay que alinear lo que realmente la parte directiva espera de esta PMO,
con nosotros, ¿no? Como parte del proceso operativo. Entonces, yo creería que el primer punto para tener este tema o consolidar una PMO en una empresa es pues tener un apoyo de la alta dirección. Luego de eso tendríamos que tener también o definir un modelo. Como tú mencionas, el tema de decir, oye, ya voy a formar una PMO, pero no teniendo muy claro qué tipo de modelo. En este caso, no se puede ir a un modelo directivo o a una PMO directiva desde la noche a la mañana. Tienes que tener una etapa de madurez. Inicialmente tendrías que ver un poco con el tema de unificar o estandarizar tus procesos, y sería más que nada una PMO de consulta, ¿no? O de soporte. Y luego, de hecho, ya cuando tú estás dentro de la organización, tendrías que hacer un diagnóstico de cómo está, cómo se maneja, digamos, la gestión de proyectos dentro de la organización. Entonces, en base a eso, haciendo un diagnóstico de cómo está, con una serie de síntomas o factores que, como comentaba, que es el tema de que a veces los proyectos no se priorizan, no hay una metodología, y en base a eso tú podrías obtener un poco un diagnóstico de la situación actual, para luego de repente formar un equipo de cuántas personas necesitas. En este caso podrías necesitar, como lo indica Noelia, una sola persona, o podrías necesitar un equipo que doy soporte a todo el departamento, digamos, que gestiona proyectos para este tema, ¿no? Y luego de eso, ya una vez que tienes el equipo, empezar creo que con algo fundamental, que es estandarizar o definir una metodología de gestión de proyectos. Puede ser basada en lo que es un poco lo del PMBOK, ¿no? A base que nosotros como MAPFRE nos basamos mucho en eso. La metodología que nos impartimos, ya esta es una metodología que viene también del corporativo. Y luego para eso, para complementar un poco estas metodologías, es muy importante también el uso de herramientas, una herramienta que te soporte esto, ¿no? En nuestro caso, nuestra herramienta de gestión es la herramienta Clarity. Con esa, MAPFRE, digamos, apostó por tener una PMO. Y en base a eso, bueno, como punto de repente final, y no diría de repente no menos importante, es el tema del cambio organizacional, ¿no? Porque si bien es cierto, al entrar un ente que de alguna manera te apoya al inicio, pues es un cambio de hábito en cómo haces la gestión de proyectos. Entonces, a veces ahí es donde de alguna manera surgen algunos impedimentos o desafíos, ¿no? Para nosotros como MAPFRE fue un desafío cambiar esa gestión a nivel de la gestión de proyectos. Es más o menos lo que podría comentarte, ¿no? de la experiencia de MAPFRE. No sé si ahí Noelia e Iván tienen algo para complementar. Bueno, solamente para agregar algo nada más. Claro, la idea de tener claras las cosas en el inicio, ¿no? A veces cuando se forma la PMO tenemos muchas expectativas, pero debemos, como dices ahí, no debemos tener una línea base, es decir, debemos saber sobre qué estamos, qué herramienta utilizamos, cuál es la metodología, o de toda la metodología que tenemos, qué vamos a aplicar, y sobre eso ir madurando, ¿no? Porque también tratar de implementar toda una metodología que no necesariamente es simple desde el inicio es complejo, puede generar rechazos, y si generamos rechazo, esa gestión del cambio también es más difícil. La idea es ir definiendo qué cosas se van a necesitar al inicio, establecer esa línea base desde las herramientas, la metodología, las buenas prácticas, las capacitaciones que podemos realizar, por ejemplo, y sobre eso empezar a crecer y a madurar, ¿no? La idea de la PMO no nace 100% madura o directiva, ¿no? Tiene todo un flujo, tiene todo un proceso de crecimiento. Entonces, si queremos crecer poco a poco, también ir estableciendo esa línea base y sobre eso ir agregando más cosas a la metodología, nuevas funcionalidades a la herramienta, o a usar la herramienta en toda su plenitud, y así poco a poco ir creciendo, ¿no? Muy bien, creo que ha sido
han sido bastante claros en cómo determinar la línea base. Y ahora viene la gran interrogante que muchos tienen, ¿no? ¿A quién debe reportar la PMO? Porque muchas organizaciones las tienen bajo la dirección de sistemas, y es una gran interrogante que nos hacemos, ¿no? Bueno, para responder a esta pregunta... A ver si Noelia podría... Sí, claro, Luis, con todo gusto. Para responder a esta pregunta va a depender bastante de la organización. Existen PMOs que son funcionales. Tengo amigos, por ejemplo, de la empresa Alicor, donde tienen varias PMOs. Hizo una PMO de ingeniería, otra PMO de operaciones. Entonces va a depender bastante de la empresa, ¿no? Esa sería una PMO funcional. Luego hay PMOs corporativas, por así decirlo, o de empresa, que manejan todo el portafolio de la compañía, ¿no? Entonces, lo importante es que esta PMO siempre reporte a la alta dirección, ya sea funcional, que reporte directamente a la máxima, no sé, gerente o director de esa área, o si es una PMO de empresa o corporativa, también que reporte al máximo nivel, porque se requiere un apoyo, ¿no? Para poder lograr cosas en el PMO, para poder tener cierta influencia, cierto poder, necesitamos el apoyo de la alta dirección, ¿no? En nuestro caso, somos una PMO que está dentro de la Dirección de Tecnologías y Procesos y reportamos como el grupo de gobierno TI al director, ¿no? Al director de sistemas. Bien. Sí, cuéntanos, Iván. Yo quisiera así agregar algo más ahí, ¿no? Como indica Noelia, claro, depende mucho del tipo de organización, depende mucho de cómo esté estructurada la empresa. Te dicen las buenas prácticas que debería estar siempre alineada como un área de soporte a la gerencia general, ¿no? Para poder ver los proyectos desde toda magnitud. Una PMO tiene también un cierto rol de monitoreo y no a todos les gusta que lo monitoreen, ¿no? Y a veces si tienes que monitorear al director al cual pertenece la PMO, entonces como que a veces no todos se sienten bien, en este caso las personas a las que puedes tú monitorear. Entonces lo que siempre se recomienda, bueno, en otras empresas en las que he trabajado y acá mismo que estamos en ese proceso, es estar siempre como un área de soporte al alto nivel, lo más ejecutivo posible, lo más alto posible, para poder reportar y también para poder tomar decisiones así, ¿no? A veces la PMO, como es un área, como les menciono, también de monitoreo, también tiene que tomar decisiones relativamente complejas, ¿no? A veces si un proyecto no va y tiene alto impacto de manera negativa, bueno, si tiene que tomar una decisión, tiene que reportarla y sobre eso también a veces tener consecuencias, ¿no? Entonces sí se necesita un alto sponsor, por decirlo de alguna manera, a un nivel directivo, ¿no? Entonces es una de las cosas que se recomiendan, pero también, como menciona Noelia, depende mucho del tipo de organización. Sí, Luis, ahí también, por ejemplo, comentarte bajo MAPFRE, nosotros, como dijo Noelia, reportamos o estamos dentro del área de TI procesos. Sin embargo, a nivel de nuestra matriz corporativa, ellos sí tienen una PMO, digamos, fuera del área de TI. No solo ven proyectos a nivel de sistemas y ese tipo de proyectos, también hay proyectos de negocio. Y también, de alguna manera, hay una cierta reporte, digamos, o brindar información a esta PMO corporativa. Entonces, si bien es cierto, en MAPFRE Perú, la PMO está dentro de TI, en MAPFRE Global, MAPFRE España, la PMO está fuera del área de TI. Sí, y eso, aunque no crean, a veces nos hace también, aunque no somos solamente vemos TI, también nos hace que nos involucremos con otro tipo de proyectos. Entonces, posiblemente, no sé, de acá a un futuro, la expectativa también sea de que la PMO que ahorita tenemos como TI también salga del área de TI, ¿no?
porque ya ahorita estamos reportando, también a veces nos piden información de proyectos que no tienen que ver con tecnología, ¿no? Pero como también son administrados o cargados en nuestra herramienta corporativa, también nos piden un estatus. Entonces, indirectamente estamos ahorita también dando algún tipo de respuesta a nuestra PMO corporativa, que está en España, como lo mencionó Víctor, sobre otros proyectos, ¿no? Ahí también damos un pequeño soporte. Muy bien. Y justo lo que me decías de las herramientas, ¿qué herramientas emplean generalmente la PMO o qué herramientas son con las que trabajan ustedes? Ya, inicialmente, ya hacia el 2014, se había desarrollado una herramienta in-house, se hizo un desarrollo interno para tener el control de los proyectos. Pero ya desde el 2016, cuando empezó a implementarse la metodología corporativa, también vino acompañada de la herramienta corporativa, que es el Clarity PPM. Entonces, ahorita nuestra herramienta más poderosa que tenemos y que nos da toda la información es Clarity. En Clarity gestionamos alcance, tiempo, presupuestos, cambios, riesgos, y no solamente es a nivel de nosotros en Mapfre Perú, sino es todas las Mapfres. Entonces, esa es nuestra ventana hacia el exterior, ¿no? Y Perú, bueno, es un país dentro del grupo que está catalogado como un país estratégico. Entonces, esa es la herramienta que ahorita utilizamos y que nos da visibilidad hacia todas las Mapfres. Sin embargo, como saben, hay otras herramientas en el mercado, Project Server, inclusive si tienes una PMO que, no sé, que tienes un portafolio no tan grande, lo puedes llevar en un Project, hasta en un Excel podrías llevar tu gestión. Nosotros lo que hacemos es, aparte del Clarity, también utilizamos bastante el Excel, ¿no? Tratamos de automatizar. Hemos hecho un tablero de PMO en Excel, ahora lo estamos tratando de automatizar en Power BI, ¿no? El Power BI también es una herramienta corporativa y también tenemos una local donde ahí está toda nuestra reportería, sacamos las gráficas, ¿no? Entonces, esas herramientas nos ayudan un montón porque nos piden información actualizada y nosotros como PMO tenemos que dar esa respuesta, ¿no? Inmediata, y generalmente, como mencionamos en el bloque 3 de aquí en Reportamos, básicamente es a la alta dirección. ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, en el contexto del COVID, ¿no? Yo creo que todas las empresas han tenido que evaluar sus proyectos que tenían encaminados para ver qué sigue, qué no sigue, porque es por la coyuntura. Entonces había que priorizar varias cosas y en este caso la PMO se convirtió en un personaje clave en este punto porque teníamos que darle información actualizada de cuánto teníamos presupuestado, cuánto teníamos incurrido y en base a ello la alta dirección tomó decisiones, ¿no? Y ese es un poco nuestro rol, ¿no? Y bueno, ahí nos ayudaron bastante las herramientas que tenemos. Muy bien. Luis, ahí, dime, Víctor, cuéntanos. Ahí como complementar de repente también, si bien es cierto, esas son las herramientas que utilizamos como parte de la PMO. Ahorita nosotros un poco por el tema de la situación, estamos usando otras herramientas que nos están ayudando a complementar eso, ¿no? O sea, herramientas propias de nosotros como lo que tú ahorita has usado también, lo que es Menti. Estamos viendo una manera de cambiar esto y también hacernos una PMO un poquito más ágil, ¿no? Entonces estamos usando también Jira, por ejemplo. Dentro de nuestro portafolio también ya tenemos proyectos ágiles, ¿no? Una metodología también corporativa para proyectos ágiles. Y también estamos usando, por ejemplo, lo que es el Miro, herramientas que son colaborativas y que hoy en día, digamos, dentro de lo que se puede decir, el contexto que estamos pasando, ayudan mucho a tener estas reuniones un poco más interactivas. Entonces, por ejemplo, otra herramienta o algo que usamos bastante son unos temas, unos llamados los Kudocards, que digamos eso lo implementamos también más o menos el año pasado, donde se les da una especie de mensaje
tuyo y puede ser en todo el equipo para motivar o para agradecer algo que de alguna manera te haya servido, ¿no? Entonces, esas son herramientas complementarias que digamos ahorita en tiempos también un poquito donde no hay mucho el face to face, ayudan a que esto sea un poco más dinámico, ¿no? Bien. Entonces podemos apreciar que ya no solo están usando las herramientas tradicionales de gestión, ¿no? Sino ya han pasado a las herramientas colaborativas, están aplicando un poquito de Management 3.0, se están adaptando a los contextos y excelente. Y ahora, ¿qué lecciones aprendidas como PMO nos podrían contar? Los aciertos que han tenido o quizás desaciertos, problemas, cómo los han estado superando. No sé si Iván podría resolver algunas dudas. Las lecciones aprendidas generalmente son desaciertos que se vuelven aciertos, pero también tenemos cosas que se hacen bien desde el inicio, ¿no? Bueno, si queremos hablar de lecciones aprendidas de manera general, un poco que la PMO nació con un tema de un sponsor a todo nivel, ¿no? Es decir, fue una decisión no solamente de la dirección de TI, sino que hubo un convencimiento de las comisiones de alta directiva y hasta de gerencia general, ¿no? Entonces, cuando tienes eso, ayuda a crecer, ayuda a que se mantenga, ¿no? A veces no, como les digo, la PMO no es algo que nace y ya todo es bueno, ¿no? Tiene un proceso de crecimiento. Entonces, en ese proceso de crecimiento, contar con ese apoyo a todo nivel ayuda a crecer, ayuda a mejorar y ayuda a cada vez convencer más, ¿no? Otro de los aciertos que creo que tuvimos es el tener una PMO corporativa, una metodología corporativa atrás, como que te da respaldo y te enseña también, ¿no? Hay muchas cosas que aprendimos de ellos por la experiencia que ya tenían previa a nosotros, porque la PMO del corporativo es más madura por los años que tiene. Entonces, apoyarse en ellos también nos ayudó, tener, se podría decir, buenas relaciones con ellos, también nos apoyó bastante. Y el decidir crecer gradualmente, ¿no? Como le digo, no querer, no solamente decir nacer y de frente correr, es difícil, por no decir imposible. Entonces, si tú empiezas a recorrer poco a poco, a crecer poco a poco, entonces eso te ayuda también a ir madurando, ¿no? Se tienen sus tropiezos y sobre eso se aprende. Entonces, de ahí vienen los posibles problemas o desaciertos que pudimos haber tenido. Es a veces en nuestro afán de obtener mejores resultados o de más rápidos, tratar de imponer a veces la metodología, las herramientas y casi no capacitar, ¿no? De ahí nos dimos cuenta, oye, ¿por qué no se usa tanto? Entonces, no, es que no sé cómo se hace esto, no sé cómo hacer esto. Entonces, a todo el equipo, no solo de PMO, a todo el equipo de TI, incluso ahora las áreas de negocio y todo, hemos tenido varias sesiones de capacitación de todos los conceptos, de gestión de proyectos, de la metodología Moon One, que es la metodología que usa Mapfre, de la herramienta como tal. Como mencionaba Noelia, Clarity es una herramienta que tiene muchas funcionalidades, es decir, es una herramienta completa, pero mientras más cosas tengas es más difícil de aprender. Y si no estás metido en tu día a día con eso, o no es una herramienta que uses siempre, entonces se te hace complicado, ¿no? Entonces ha habido todo un proceso de capacitación, de concientización, y hoy día vemos que aquellas personas que inicialmente como que eran reacias a usar las herramientas, a tratar de aplicar las metodologías, ahora es su día a día, ¿no? Entonces como que eso también ayuda a que crezca la PMO. Más o menos eso estamos... Como que eso ha sido lo que hemos tenido entre cosas buenas y cosas malas. Unas cosas que después hemos aprendido es el tema de estar alineados al equipo de planeamiento, ¿no? Antes PMO y planeamiento sabían que existían entre ambos, pero no había esa interacción, ¿no? Ahora desde ya hace casi 2 años venimos trabajando muy de la mano y entonces la PMO siempre tiene que estar alineada a los objetivos de la empresa, organizacionales de la empresa, y planeamiento tiene que estar en ese orden, ¿no? En esa línea. Entonces cuando se trabaja juntos ayuda y ayuda bastante.
Creo que eso también ha sido una buena experiencia, hemos aprendido bastante con eso. De manera general te podría decir eso, Luis. No sé, Víctor, Noelia, ¿ahí tienen algo que comentar adicionalmente? Yo sí quisiera comentar de repente un acierto que hemos tenido. Es que, bueno, cuando empezamos a implementar la PMO, o sea, en el organigrama de MAFRE, los proyectos estaban gestionados por las mismas personas que trabajan actualmente en MAFRE, no sé, un analista funcional, ¿no? Entonces yo creo que uno de los aciertos que hemos tenido y que son muy importantes es tener personal que es, digamos, calificado para gestionar proyectos, con experiencia en gestión de proyectos, con conocimientos sólidos en gestión de proyectos, con respaldo de una certificación PMP, que es muy importante. Entonces, para mí eso es muy importante, porque eso nos ayuda a nosotros como PMO a hablar un mismo lenguaje. Entonces, eso para mí es uno también de los aciertos que hemos tenido y por eso es que nuestro equipo ha ido creciendo de 1 a ahorita que tenemos 15 jefes de proyecto, ¿no? Muy bien. Sí. Luis, sí, dime, Víctor. Ahí complementando también, yo creo que otro acierto que ahora último, y bueno, no último, pero que se ha visto más importante, digamos, reflejado, es el tema de la visibilidad a la alta dirección. Tienes que tú tener la capacidad como PMO de brindarle información lo más actualizada posible para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, yo creo que esa es una lección aprendida, digamos, que no se consigue, bueno, desde cero, ¿no? Tienes que tener un poco de trabajo, de poder explotar la información que se tiene, pero sí creo que lo bueno, lo que tienes que llegar a conseguir es de que eso se visualice a través de una vitrina, o sea, un tablero de control, unos reportes de indicadores, que lleves un tema ahí, ¿no? Y lo otro que yo creo que es muy importante, que también inicialmente cuando se formó la PMO y teníamos muchos temas que hacer, es el tema de focalizar o tener siempre presente quién es el usuario y la unidad, en este caso focalizar el punto como que el centro a la unidad de negocio. Si tú le brindas información constante y le dices cómo va la situación del proyecto, ellos se involucran más dentro del proyecto, ya sea para de repente apoyarte en algunas necesidades y ese tipo de cosas, pero yo creo que también es una lección aprendida de que tienes que informar bastante a las unidades de negocio de cómo van cada uno de los proyectos o requerimientos y dentro del portafolio que manejas, ¿no? Bien. Y aprovechando, Víctor, ¿qué nos podrías contar en relación a la situación actual que tienen como PMO, ¿no? O sea, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Sus siguientes pasos? Mira, un poco la situación actual, como comentaba Noelia, hemos ido creciendo de tener una PMO que inicialmente en el 2016 éramos 3 personas, de ahí tuvimos un proceso de contratar a jefes de proyecto, porque fue una propuesta de crear una fábrica de jefes de proyecto. Actualmente con ellos somos 15 personas adicionales, o sea, 15 personas que manejan todo nuestro portafolio. Manejamos más de 100 proyectos a nivel de MAFRE y más o menos ahorita estamos bordeando unos 600 requerimientos, ¿no? Requerimientos podrían ser evolutivos, que le llamamos, y proyectos que pueden ser de plan estratégico o proyectos no planificados, ¿no? Justamente como parte de uno de mis roles es gestionar un poco la parte de no planificados. Eso es un poco, hemos ido creciendo. Tenemos también una persona adicional que nos apoya, que es nuestro asistente o analista de PMO, ¿no? Que también está como parte del equipo.
Y ahora, ¿qué podríamos nosotros o a dónde apuntamos? Pues de alguna manera, como Noelia mencionaba, a veces ya ahorita la PMO de repente necesita tener mayor control ya no solo de proyectos de TI, sino proyectos de todo MAFRE, que son los proyectos de negocio. Entonces, por ahí, dentro de lo que queremos, o también sería bueno, es tener visibilidad de esos proyectos de negocio. Entonces, ya no ser parte solo de TI, de repente estar más de la mano con lo que es planeamiento estratégico. Eso es un poco lo que apuntamos, ¿no? Actualmente reportamos mucho al corporativo, porque cada vez tenemos más proyectos estratégicos, y eso también hace de que de repente también tengamos que tener un apoyo adicional, ¿no? Que estemos ampliando, o que pensemos ampliar un poco el equipo. Pero es un poco, esa es la situación, cómo estamos ahorita y a dónde vamos a apuntar, ¿no? Como PMO de MAFRE. Muy bien, perfecto. Y ya para continuar con la siguiente pregunta es, ¿cómo se está adaptando la PMO en el contexto actual, no? Llamemos contexto actual al COVID, junto con el tema de marcos ágiles, que está en boga de todos, transformación digital, industria 4.0, es decir, hay muchas variables y cómo se están adaptando a ello. Si uno ve en internet, en LinkedIn, entre otras redes, vemos que aceleró la transformación digital de todas las empresas. El 99% te dice el COVID, ¿no? El COVID nos ha hecho reaccionar de otra manera, ¿no? Ha hecho que tengamos todos que trabajar más rápido, priorizar de una manera más eficiente, hacer que las cosas fluyan mucho más rápido. Entonces, de alguna u otra manera nos ha obligado a ser ágiles, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, si mi proceso de priorización de proyectos tenía determinados criterios, no sé, a lo mejor un proceso de evaluación más complejo, ahora que necesitamos actuar más rápido, oye, ¿qué es lo más importante? Valor al cliente. Entonces, ¿cuál de estos proyectos nos da más valor, nos obtiene más retorno, o cuál de estos proyectos ahora todo ya no es nada presencial? Entonces ahora todo es ya digital. Entonces prioricemos nuestros proyectos que nos van a permitir que nuestros clientes compren online, que podamos cobrar por distintos medios de pagos online. Entonces todo eso te ha hecho que nuestra forma de evaluar proyectos, nuestra forma de priorizar cambie, ¿no? Nos tenemos que volver más ágiles para eso. Eso es parte de lo que nos ha obligado un poco la pandemia, ¿no? El tema de todo lo que es transformación digital. Bueno, si queremos que las cosas funcionen en este medio, en este mundo digital, entonces también darle prioridad a eso, ¿no? Mucho hemos tenido que hacer que nuestros procesos, nuestro modelo de negocio sea mucho más ágil. La empresa se ha vuelto mucho más ágil y nosotros hemos tenido que adaptarnos a eso, ¿no? Hemos tenido proyectos que en el momento de evaluarlos, oye, si mi proyecto me demora 4 meses, al ver lo que sí, pues es toda la duración del proyecto, pero mira, la pandemia yo necesito cobrar en un mes, necesito porque voy a obtener tanto retorno. Ok, entonces prioricemos eso, ¿no? O lo hacemos de manera ágil o simplemente lo hacemos en fases y obtenemos como primer entregable lo que le dé más valor a la empresa. Entonces igual, la forma de ejecutar ya no es solamente un proyecto tradicional, ni necesariamente un proyecto ágil, sino incluso hemos empezado a llamar a tener los proyectos híbridos, ¿no? A manejarlos por fases. Entonces, este contexto, la pandemia, el tema de la transformación digital nos obliga a manejar o a gestionar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, la PMO, nuestra PMO también tiene sus procesos, tiene su metodología, pero también nos estamos exigiendo a nosotros mismos a tal vez tener procesos más claros, pero también los procesos más claros y más definidos para atender este tipo de necesidades, para atender este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestros proyectos, inicialmente nuestros procesos estaban alineados generalmente a un marco tradicional. Hace un par de años ya nació todo lo que era el marco ágil para nosotros,
pero los proyectos hemos ido haciendo como pilotos, ¿no? Entonces teníamos inicialmente 2 proyectos ágiles, de ahí se convirtieron en 5 y ahora ya tenemos como más de 10. Entonces la necesidad nos ha obligado a eso. Antes no teníamos nuestros squads, ahora tenemos los squads, hay una área de innovación también. Entonces toda esta cultura, toda esta coyuntura nos obliga a actuar de manera más rápida, que es mejor, ¿no? Es mejor para la empresa porque nos da valor, nos ayuda a entregar valor más rápido, a obtener o a ser más rentables también más rápido, pero también tenemos que saber velar por los costos, ¿no? Un proyecto ágil generalmente te da o te permite obtener valor más rápido, pero a la vez también es más costoso la implementación de dichos proyectos. Muy bien. Y ya para cerrar la última pregunta y pasar al bloque de preguntas abiertas es, ¿cómo podríamos trasladarlo a entidades públicas, ¿no? El que tener una PMO en una entidad pública, ¿qué nos pueden contar al respecto, Iván? Bueno, la PMO agrega valor a todo nivel, ¿no? En todo tipo de empresas, y se puede llevar una PMO a una entidad pública, es decir, tú puedes implementar una PMO en una entidad pública y es muy recomendable por todo el valor que agrega. Más en los Juegos Panamericanos últimos es uno de los grandes logros, uno de los grandes aciertos que todo el mundo dice es justamente el que este proyecto tuvo una PMO. Entonces, y todos sabemos lo exitoso que fue la implementación de los Juegos Panamericanos. A raíz de eso, el MEF empezó a dar directivas para que los proyectos, sobre todo los megaproyectos que se ejecuten en el Estado, por ejemplo, tengan sus propias PMO. Se ha lanzado el programa de reconstrucción con cambios y está implementando se está promoviendo el tener una PMO, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos tienen una especie de administración privada en el sector público, pero también en las distintas instituciones del Estado se puede implementar. Hay ciertas restricciones, creo yo, desde mi experiencia. Bueno, antes de entrar a Mapfre trabajé en una empresa del sector público y empezamos a gestionar un megaproyecto y se formó la PMO. Bueno, se hizo un proyecto para implementar la PMO justamente porque la institución le encontraba valor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí cuando ya estás en todo ese proceso? Diferentes tipos de necesidades, ¿no? En el Estado hay algunas complejidades en el sentido de asignar un presupuesto, por ejemplo. En el sector privado es mucho más fácil que se asigne presupuesto a un determinado proyecto. En el sector público, si no ha estado en tu presupuesto que tú elevaste en octubre del año anterior, es más complicado obtener los recursos. Tienes que elevar, no sé si pertenece a un ministerio, elevar al determinado ministerio, y posiblemente va a tener que cancelar otro proyecto para quitarle esos recursos y asignarle a esta implementación de una PMO. Entonces por ahí ya tenemos algunas restricciones. No es tan fácil cambiar la estructura organizacional de una entidad en el Estado. También tiene toda una serie de procesos, no es algo que se haga en un mes. Tiene todo un flujo, un proceso que generalmente toma a veces medio año, incluso hasta más, por lo menos. Entonces, esa es otra restricción, otra limitante que podríamos tener también para implementarlo, ¿no? Otro tema es a considerar es un poco el poder político que hay en el Estado, ¿no? Este tema de cambios de gobierno, por ejemplo, cambios de ministros, cambios de alcalde, presidentes regionales. Entonces no todos tienen la misma prioridad, no todos tienen el mismo conocimiento, no todos le dan la misma importancia, ¿no? Puedes tú tener a un ministro que tenga toda la intención del mundo, pero como se mencionó, este proyecto, la PMO, no te da valor en un mes, no te da valor en 3 meses, ¿no? Conforme va madurando, va agregando más valor. Entonces, si es que hay algunos que son mucho más resultadistas, por llamarlo de alguna manera, si en 2 meses no ven resultados, como que ya le van quitando la importancia, ya no le asignan los recursos y se vuelve, incluso algunos ya le cambian el objetivo, ¿no? Conocí una PMO que nació como PMO, pero cuando las necesidades de los proyectos cambiaron, ya no se volvió una PMO, simplemente era un área que reportaba y decía si el proyecto está bien o está mal,
y no más, no hacía más. Entonces se convirtió más que nada en un área de monitoreo, por llamarlo de alguna manera. Por eso existen, como digo, se puede hacer, tiene sus ciertas características, pero creo incluso la forma como se gestionan los proyectos en el Estado no están necesariamente alineadas a las buenas prácticas de PMI, PRINCE, entre otros. No tiene su propia metodología, que también tiene sus propias consideraciones de qué es un proyecto, de qué es un programa, de qué es un portafolio. Por eso hay que meterse bastante en el tema de conocer cómo funciona el Estado y también de las restricciones que podemos tener, ¿no? Pero creo yo que todo, si se quiere, se puede, ¿no? Y le da mucho valor, y en el Estado daría mucho valor a la ejecución de los proyectos el tener una PMO. Excelente aporte, Iván. Ahora vamos a pasar ya al último bloque de preguntas abiertas. Acá les voy a pedir, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo por chat o activar su micro, pueden activar la opción de levantar la mano para poder conversarlo. Bien. Justo en el chat tenemos una pregunta de Juan, quien nos dice, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar sobre la metodología PMO Value Ring, ¿no? Si la usan en la empresa o en la oficina de proyectos. Ok. Hola Juan, gracias por tu pregunta. Mira, a ver, sobre la metodología PMO Value Ring, te comento que utilizamos algunos pasos de la metodología, ¿no? Inclusive cuando fuimos al concurso, ¿no?, de los PMO Awards, este concurso es auspiciado por PMO Global Alliance, ¿no? Y PMO Global Alliance son los que difunden la metodología PMO Value Rings. El primer paso de esta metodología nos dice que nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras necesidades o expectativas de los interesados. Y eso es lo que hacemos nosotros como primer punto en MAFRE. Y en base a ello es que nosotros sabemos qué es lo que quieren, o sea, qué necesitan ellos, y nosotros vamos a ver qué te puedo ofrecer como PMO. Eso me va a guiar, porque de repente yo como PMO me enfoco en, no sé, en tener solamente un control de los proyectos, asignar recursos, ¿no? Pero de repente eso no esperan eso no es lo que requieren mis interesados, ¿no? Entonces, sí hemos utilizado la metodología para saber qué es lo que necesitan, y como lo había mencionado Víctor, ahorita a lo que va orientado MAFRE, y lo que requiere MAFRE es tener información actualizada en la mano, ser transparentes, mantenerlos informados. Entonces, ahorita nuestros principales stakeholders son las unidades de negocio, ¿no? Las unidades de negocio MAFRE son las áreas que está compuesta toda la organización, llámese marketing, compras y logística, el área de vida, siniestros, de autos, etcétera. Entonces, nuestro principal objetivo ahorita, en base a lo que hemos definido el primer paso de Value Ring, va orientado a eso, ¿no? Entonces, nosotros hemos cubierto esas expectativas, hemos armado nuestro catálogo de servicios y estamos orientados a dar valor, ¿no? Que eso es lo que te pido, lo que te dice la metodología, ¿no? Que des valor. No sé, Juan, si con eso respondí tu pregunta. Sí, claro, está en base a un diagnóstico, obviamente, de la PMO, en qué etapa de madurez se encuentra, ¿no? Y sobre ese diagnóstico ver qué fortalezas se pueden implementar, ¿no? Para hacerla competitiva y genere valor, ¿no? Exactamente. Eso es lo que apuntamos, y creo que todas las PMO tenemos que apuntar, ¿no? Generar valor. Y eso es algo que también siempre, a veces recibo preguntas, a veces por LinkedIn, cuando me contactan, ¿no? ¿Cómo generas valor a tu PMO? Y digamos que el valor es algo subjetivo, ¿no? Es como que me preguntes cómo te doy algo o cómo genero calidad, ¿no? Entonces, de repente para mí la calidad es algo con ciertas características, para ti puede ser algo con características adicionales, el valor es similar. Entonces, de repente, algunas empresas van a enfocar su PMO en ciertas actividades que para ellos les da valor, y eso es importante, ¿no? Porque cada empresa tiene definidos sus prioridades, ¿no? Entonces, MAFRE también tiene ciertas expectativas por parte de nuestros interesados, y mientras que apuntemos y nuestros servicios en
en satisfacer esas expectativas vamos a generar valor. Claro, referimos que todo al planeamiento estratégico de la empresa, ¿no? Que se orienta, qué es lo que pretende, en base a eso, qué recursos o dónde se va a soportar, ¿no? Qué es la PMO y la cual va a acompañarla prácticamente. Gracias. Listo, nada. Tenemos otra pregunta de Yosnelis. Hola, buenas noches. ¿Qué perfil debe tener una analista de PMO con conocimientos básicos? Como conocimientos básicos, perdón. Iván. Sí, bueno, si estás en la PMO o quieres estar en la PMO, lo primero que tienes que saber es de gestión de proyectos, ¿no? Es tu día a día, es tu mundo, es tu lenguaje, ¿no? Entonces tienes que conocer gestión de proyectos, ya sea de que hayas estudiado, que hayas especializado algún curso, entonces es tu día a día. Si tú en una PMO vas a trabajar con jefes de proyecto, con gerentes de proyecto, tienes que saber hablar el lenguaje de gestión de proyectos, y eso te lo da las buenas prácticas, ¿no? Llámese el PMBOK, PRINCE, entre otros. Es lo primero, ¿no? Dos, también el tema de procesos. Recuerde que si estamos hablando de una metodología, entonces las metodologías tienen eso, tienen procesos, tienen una forma de trabajar y tenemos que estar alineados a ellos. Entonces también tienes que tener un perfil de saber manejar, de saber trabajar en base a procesos. No todos se alinean a eso, es algo que a veces cuesta, pero la idea es también saber trabajar de acuerdo a procesos, a procedimientos. Otro, conocer herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Llámese Project, llámese Clarity, herramientas ágiles que actualmente hay también para gestión de proyectos. Si quieres una herramienta más compleja, Primavera, entonces también tienes que conocer de eso. Tienes que tener capacidad para poder interactuar con todo tipo de personas, ¿no? Las habilidades blandas son muy importantes. Entonces, como les decía, tú puedes hablar con un jefe de proyecto, con un gerente de proyecto, con un director de una unidad de negocio, con el gerente general. Tienes que tener la capacidad de comunicarte con todos ellos, a todo nivel, y también el tema de comunicación también es, bueno, no todos saben comunicarse igual, entonces es algo que tenemos que nosotros mismos fortalecer, madurar, ¿no? Creo yo que son algunas de las características. Bueno, Noelia, Víctor, tal vez posiblemente tienen algunas más que podrían recomendar también. Bueno, sí, básicamente como dice Iván, es importante los conocimientos. Por ejemplo, ¿no? Cuando sí entrevistamos a nuestros jefes de proyectos o también a nuestros asistentes, a veces, no sé, una pregunta clásica y básica es ¿qué es una PMO? ¿No? Porque muchas veces, a veces hemos revisado CVs donde dicen, ah, sí, yo he sido PMO. Y eso de yo he sido PMO es como decir, yo he sido marketing, yo he sido recursos humanos. Entonces, hay que tener claro el concepto, ¿no? De qué es una PMO, ¿no? Y como dice Iván, tener conocimientos básicos en gestión de proyectos. Sí, y bueno, para complementar un poco, que creo que no va tanto también a lo que es en sí analista o parte de la PMO, es el tema de la actitud. En muchos casos, o sea, la actitud de querer aprender cosas también ayuda a que te puedas desenvolver en ese rol, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros rescatamos bastante en nuestras entrevistas a veces a los jefes de proyecto la actitud con la que ellos afrontan esta entrevista, ¿no? Entonces, es algo que siempre también rescatamos, y esa fórmula conocida que es los conocimientos por la actitud que puedas dar para seguir adelante, ¿no? Bueno, a ver, sigamos con otra pregunta. Hay una pregunta de Heidi. Respecto a los proyectos con metodologías ágiles, ¿la PMO realiza seguimiento de esos proyectos o cómo se están integrando ustedes como área de PMO con el área de innovación? Bueno, en el caso particular de nosotros, el área de innovación no está en el área de TI, es una área propia
que tiene, es decir, su labor es justamente dedicarse a ver las oportunidades de negocio que haya, las mejoras que podemos obtener, y en base a eso nos lanzan ellos posibles proyectos, ¿no? Esos llegan al área de TI, se evalúan y empieza todo un tema de ver la factibilidad, qué tanto valor le da al negocio, y con eso recién se empieza todo el proceso de implementación. Bueno, en nuestro caso, la metodología de gestión de proyectos ágiles en Mapfre, hay un proceso de inyección, y de ahí todo el tema de los sprints y sus respectivas reuniones o ceremonias, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen si podemos hacer seguimiento? Bueno, en gestión ágil de proyectos el tema de seguimiento casi no es una figura, ¿no? Pero nosotros como PMO sí les exigimos a que tengan hitos, tengan compromisos, ¿no? Nosotros trabajamos ahora en base a compromisos, y los compromisos para nosotros son resultados. Eres un proyecto que se gestiona de manera ágil, pero tú nos has dicho que en este sprint tienes cierto entregable y que va a dar cierto valor a la unidad de negocio. ¿Lo hiciste o no lo hiciste, no? Entonces, de todas maneras se evalúa, ¿no? El seguimiento no es como se hace posiblemente en un proyecto ágil, donde durante toda la ejecución del proyecto estás mucho más cerca. Disculpen, un proyecto tradicional, donde estás generalmente mucho más cerca. Acá no, acá es generalmente al final de los sprints o en determinados momentos, pero igual hay un seguimiento, igual hay una exigencia, igual tienes que cumplir con los compromisos que el proyecto asume, ¿no? Porque todo proyecto tiene que al final dar valor a la empresa. Como mencionaba Noelia, bueno, de diferentes maneras podemos medir el valor, podemos hablar de dinero, podemos hablar de marca, podemos hablar de ciertas competencias que nos va a dar. Entonces eso ya depende de la unidad de negocio cómo mide ese valor, ¿no? Sí, adicionalmente, y sí que quisiera comentar de que también existe una metodología que Mapfre ha desarrollado para los proyectos de innovación. Entonces, dentro del área corporativa existe el área que se llama el MOI, que es Mapfre Open Innovation, donde hay proyectos que están catalogados como proyectos desde la concepción de la idea, ¿no? Entonces siguen toda una metodología desde la concepción de la idea hasta la ejecución, implementación, seguimiento de cómo va esto después postproducción, ¿no? Qué tan rentable es, ¿no? Y un proyecto de innovación dura 2 años, ¿no? Desde la idea hasta que sale a producción. Y nosotros como PMO también hacemos seguimiento, ¿no? Porque es un proyecto más de la cartera de proyectos que tenemos de nuestro portafolio, ¿no? Está catalogado como proyecto ágil o un proyecto de innovación, ¿no? Pero igual tenemos nosotros que hacer seguimiento, porque igual asignamos los recursos internos, externos, vemos los presupuestos, todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Hay una pregunta de Juan Esteban González García que dice el diagnóstico prácticamente de la PMO. No sé si es una pregunta. No, era un complemento sobre el tema de la metodología Value Ring. Justo que sí, ok. Bueno. Ya no hay más preguntas. Hay un comentario de Juliana. Hay un comentario por ahí. Sí, Juliana Pinedo trabajó con nosotros un tiempo durante, el año pasado cuando yo me ausenté por mi periodo de pre y post. Entonces entró Juliana al equipo de PMO. Gracias, Juli, por tus palabras. Muy bien. Dado que no hay más preguntas, espero que hayamos podido resolver muchas de tus interrogantes sobre la PMO y que haya sido de valor este conversatorio y este espacio. Próximamente tendremos más eventos, igual vamos a enviar las invitaciones. Gracias a todos. Por favor, si pueden, completar una encuesta, está por el chat de link. Y nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.